Señor presidente, un saludo también a todos los funcionarios de la administración, a los colegas. Y este debate se trata de una dificultad, o más bien de un reto que tiene la ciudad en cuanto a ciertas zonas que hay en nuestra ciudad que desafortunadamente se han convertido no solamente en un problema para la comunidad, esencialmente ese, que es un problema para la comunidad, sino también en un reto de articulación de la administración distrital. Y hoy vamos a hablar de lo que está pasando con las zonas de cesión, especialmente en esta coyuntura y en este periodo que nuestra ciudad ha enfrentado diversos debates en el sentido de cómo debe crecer, cómo se debe revitalizar urbanísticamente la ciudad, cómo se le debe brindar a la ciudadanía espacios seguros y también vivienda digna. Pero poniendo énfasis, estimados colegas, en las áreas que son de disfrute de la comunidad en general, como son los parques, las zonas comunales y también las vías. Todos nosotros hemos venido recibiendo quejas de las comunidades en cuanto a zonas que son focos de inseguridad, especialmente parques que se han convertido en sitios donde se realizan actividades que atentan no solamente contra la seguridad, sino contra el bienestar de muchas comunidades, especialmente niños y adultos mayores, que son los que hacen uso de estas áreas. Y por eso nosotros hemos querido traerles este debate, colegas, de qué está pasando con esas zonas de cesión en la ciudad, cuando esos grandes proyectos urbanísticos se comprometen a entregar zonas de disfrute para los habitantes y que realmente han pasado años y que no han sido cabalmente entregadas y que no solamente, repito, les está generando una dificultad a los habitantes de esa zona, sino también al distrito, que se ve imposibilitado de invertir recursos en esas zonas de mejoramiento, de adecuación, por la falta de entrega de estas zonas de cesión. Queremos recordar aquí que las zonas de cesión, de acuerdo a la ley, son esas áreas que los desarrolladores urbanísticos deben entregar al distrito para uso público, destinados especialmente a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la provisión de espacios verdes y equipamientos comunales y vías incluso. Y esta definición que la extraemos de la normativa distrital y nacional, pues también viene allí acompasada con esa teoría del espacio perdido, que desde la academia nos dicen que son zonas que están esperando a ser desarrolladas urbanísticamente y que han quedado vacías durante demasiado tiempo. Incluso parques desatendidos en barrios marginales, porque la problemática de la falta de entrega de zonas de cesión especialmente afecta a aquellos sectores populares de nuestra ciudad, que son los que se ven afectados por fenómenos, repito, de inseguridad y de desatención a esos espacios. ¿Cuál es el balance de la entrega de las zonas de cesión que hay en Bogotá en los últimos años? Y aquí queremos, doctora Úrsula y doctora Lucía, presentar la primera alerta en las respuestas que ustedes nos han dado frente a este debate de control político. Yo creo, doctora Úrsula, que hay que afinar la coordinación del distrito en materia de zonas de cesión. Nosotros evidenciamos que no hay una debida coordinación entre las diferentes instancias del distrito. Fíjense, colegas, que cuando nosotros les preguntamos a la Secretaría de Planeación, que es la cabeza de la organización de nuestra ciudad, que qué pasa con estas zonas de cesión, nos responden que el control urbanístico en Bogotá la ejercen los alcaldes locales a través de los inspectores de policía. Y que en función de eso, la Secretaría de Planeación no cuenta con una fuente de información que permita establecer el estado de ejecución de los proyectos urbanísticos que son licenciados en las curadurías urbanas.
Dice, se presume que los proyectos con licencia vigente podrían estar en ejecución. Sin embargo, no existe certeza del inicio o avance de las obras, toda vez que la licencia en sí misma no garantiza la ejecución del proyecto urbanístico. Aquí le hacemos la primera observación. Doctora Úrsula, yo creo que la Secretaría de Planeación no puede responderle al Consejo ni a la ciudad de esta forma. Y si no está la fuente de información, lo que nosotros le pedimos aquí formalmente es que se establezca esa fuente de información. No puede ser que la Secretaría de Planeación de nuestro distrito no cuente con esa fuente de información. No puede ser que esta responsabilidad simplemente se delegue en las alcaldías locales, pero que la Secretaría de Planeación, que es la encargada, la cabeza de organizar la ciudad, no cuente realmente con una fuente de información. Esto hay que corregirlo. Por supuesto, ustedes recibieron, como muchas cosas se han recibido en el distrito, pero esto hay que corregirlo. Y sabemos que a veces estas respuestas, doctora Úrsula, a pesar de que llevan las firmas de ustedes, los secretarios o los directores de las entidades, a veces por el tiempo y por la cantidad de responsabilidades que ustedes tienen, no se detienen a revisarlas. Pero esto lo que nos evidencia es lo que realmente está. Y lo que realmente está es esa suerte de descoordinación para poder controlar no solamente los proyectos urbanísticos de la ciudad, sino que también se garanticen la entrega de las zonas de cesión. Y también, doctora Lucía, el DADEP tiene la misma dificultad. Dice, a la fecha no se cuenta con un sistema de monitoreo para el seguimiento de la entrega de cesión. No obstante, esta entidad realiza el seguimiento a la entrega de zonas de cesión mediante unas acciones. Entonces, aquí lo que queremos evidenciar, colegas, inicialmente es que efectivamente hay una falta de sistemas de información y una descoordinación precisamente por esa misma falta de sistemas de información que han permitido que hoy en la ciudad hayan muchas zonas que estén desatendidas por el distrito por la falta de entrega de esas zonas de cesión. También aquí es muy importante, doctora Úrsula, ir superando barreras legales que hay para garantizar la entrega de esas zonas de cesión. Por ejemplo, en esta respuesta ustedes nos dicen que respecto al seguimiento del cumplimiento y titulación de las zonas de cesión, que la información que suministran los curadores urbanos con ocasión de la aprobación de una licencia urbanística no genera obligaciones de entrega y titulación inmediata. Por el contrario, dichas obligaciones se generan al finalizar el proceso urbanístico cuando se ha hecho uso de los derechos urbanísticos y o proceso de construcción concedidos por los curadores urbanos y han sido materializados físicamente con la ejecución de la obra dentro de la vigencia de la licencia urbanística. ¿Con qué datos cuenta la administración? Porque sí fue difícil, doctora Lucía y doctora Úrsula, tener datos precisos de las zonas de cesión que están pendientes de entrega. Fue muy difícil ubicarlos, esos datos. Aparte de la respuesta que ustedes nos dieron, nos tocó hacer allí unas mesas de trabajo con sus equipos, pero sí vemos allí una debilidad del distrito, de no contar con sistemas de información unificados, precisos, que le permitan a la ciudad hacer seguimiento a las entregas de las zonas de cesión, que son deberes de los urbanizadores, y que esos deberes tienen una función social, que es garantizar espacios adecuados para las familias que van a estar allí ubicadas en esos sectores, en esas urbanizaciones, que esas familias tengan parques, que tengan vías adecuadas. Pero ¿qué datos allí tiene la administración? Por ejemplo, según los datos del Departamento Administrativo del Espacio Público, hasta el momento se cuentan con un inventario de 41.138 zonas de cesión, de las cuales 32.000, un poco más de 32.000 han sido entregadas y finalizadas y transferidas. Hay 6.000 zonas de cesión, colegas, 6.000 zonas de cesión, que equivalen aproximadamente a la localidad de Tunjuelito, 10.6 kilómetros cuadrados que han sido entregadas sin transferencia. Y 2.000 zonas de cesión, más de 2.300 zonas de cesión, que son un poco más de 3 veces el área del Parque de Simón Bolívar en Bogotá,
que han sido transferidas sin entrega material. Y lo más preocupante, doctora Lucía, doctora Úrsula y colegas, es que muchos de ellos han transcurrido más de 20 años, colegas, más de 20 años, y que no se ha hecho efectiva esa entrega, esa transferencia. Esto es inaceptable para una ciudad como Bogotá. Más de 4.662 zonas de cesión que han pasado más de 20 años y no se ha hecho la transferencia al distrito. Y más de 1.600 zonas que hace más de 20 años debieron haberse entregado y no han sido entregadas materialmente. Y yo creo que aquí hay que hacerle un llamado a la responsabilidad a los constructores. Y ahora vamos a ahondar en ese punto. No puede ser que los constructores, Bogotá les dé todas las garantías para desarrollar sus proyectos, sus negocios, y los constructores no tengan la responsabilidad de entregar a tiempo las zonas de cesión, afectando a los habitantes de Bogotá. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Las entregas se han venido disminuyendo, doctora Úrsula, porque precisamente el distrito no cuenta con herramientas efectivas, no solamente para hacerle seguimiento a la entrega de las zonas de cesión, sino para, de manera coercitiva, obligar a los constructores a entregar las zonas de cesión a tiempo y con la calidad que se espera. Ha venido disminuyendo desde el año 2022 esa transferencia, como ustedes los ven. La línea verde son las entregas finalizadas. La línea amarilla son las entregas y transferencias que son las más altas. Y la línea roja es las transferidas sin entrega material de los parques y de las vías. ¿Cuáles son las localidades más afectadas? Fíjense ustedes, colegas. Los Mártires, Suba, pero la Suba popular, Barrios Unidos y Antonio Nariño. Es decir que aquí también hay una suerte de desigualdad de los constructores. Claro, cuando se construyen proyectos en zonas populares, entonces allí sí retrasamos la entrega de las zonas de cesión. Ahí sí retrasamos la entrega de los parques y de las vías que son necesarias para esas comunidades. Y este es el ranking de los datos que se tienen. De urbanizadoras con zonas de cesión transferidas sin entrega material. Sin datos, que esto es muy preocupante, doctora Lucía y doctora Úrsula, sin datos del urbanizador, 1.208 zonas de cesión, o sea, no sabemos cuál es el urbanizador que debe entregar. Esto debe prender una alerta a la administración. Pero aquí hay varios constructores. José Luis Suárez Rivadeneira, constructora Bolívar, en Bogotá, que tiene varios proyectos urbanísticos y se le siguen aprobando licencias de construcción y se le siguen facilitando y se sigue facilitando su operación urbanística, incluso acá con subsidios que nosotros mismos aprobamos. Todavía al momento tiene 78 zonas de cesión por entregar. Consorcio de Cervecerías Bavaria, Fiduciaria Bogotá S.A. Esos son los 5 que tienen zonas de cesión pendientes, más altos. Y urbanizadoras con zonas de cesión entregadas sin transferencia, sin datos, 2.410. Sociedad Anónima Masuera Villegas, 239. La Beneficencia de Cundinamarca, 141. Compañía de Inversiones Bogotá S.A. 127 y nuevamente aparece allí la constructora Bolívar. Yo creo que aquí hay que hacer también un llamado a la responsabilidad de los urbanizadores. Y solo queremos aquí presentarles un caso de los muchos que hay. Ahora mi compañero Fabián Puentes de bancada también les va a presentar otros casos. Y seguramente muchos de los concejales aquí presentes se les ha presentado esta misma circunstancia en el trabajo que ustedes realizan en los diferentes barrios de Bogotá. Caso una localidad de Kennedy, una urbanización, Las Margaritas, de más de 20 años ya de haber sido entregada allí a los habitantes. Y cuando le pedimos a la alcaldía local
que por favor intervenga esa zona de sesión o ese parque porque no tiene iluminación, porque no tiene mantenimiento. ¿Qué nos responde? Que no ha sido entregada. Esta es una obra de competencia del Fondo de Desarrollo Local, pero que la entidad que la tiene que recibir es el de ADEP y a la fecha no ha sido recibida. ¿Cuál fue el urbanizador? Fundación Compartir. Tiempo sin la entrega de la zona de sesión, 11 años. Llevan 11 años sin poder entregar un parque, colegas. ¿Y qué ha pasado allí? Lo que ustedes ven en esa foto. Entonces ya habitantes de calle se apoderaron del sitio. El parque que ustedes ven allí, sin ningún tipo de mantenimiento, es decir, la constructora dejó ese parque allí y nadie le ha hecho mantenimiento y hoy día el resultado es que el parque ya no existe porque ya está desmantelado y cuando la comunidad acude al distrito, a la alcaldía local que está a cargo de este parque, por su condición dice no puedo invertirle, no puedo poner iluminación, la UAS no responde porque el parque no ha sido entregado. Y como este es uno de los muchos casos que hay en Bogotá. Entonces, ¿cuál es el impacto? Pues hay focos de inseguridad, espacios abandonados, vandalizados, hay problemas administrativos también, hay que decirlo, no todo es culpa de las constructoras, muchos de ellos nos dicen que los trámites con el distrito son engorrosos para la entrega de un parque, que el líder, doctor García, se demora mucho en recibir esos parques y que cuando los van a recibir ya han pasado meses y claro, ya han sido vandalizados o ya se han deteriorado y entonces no los reciben y le toca al constructor volver a invertir. Un déficit de equipamientos, es decir, comunidades enteras sin acceso a parques, a canchas y a espacios recreativos. E incluso, doctora Lucía, usos indebidos. Espacios que han sido destinados para parques y vías se han convertido en parqueaderos, en basureros y en terrenos invadidos, porque no tienen control, porque no están en los inventarios del distrito. Y le hacemos un llamado a los urbanizadores y yo quiero aquí en este llamado recordar lo que este consejo y el distrito ha hecho para ayudar a los urbanizadores también, para que ellos desarrollen su actividad. Aquí hemos aprobado incentivos para la vivienda de interés social. Se han simplificado trámites. Aquí hicimos unos debates al inicio de este periodo constitucional sobre la cantidad de trámites que tenían que agotar. Si mal no recuerdo, eran más de 100 trámites que tenían que agotar un constructor para poder desarrollar su proyecto y eso se ha venido simplificando. Porque aquí sí se hicieron debates, la doctora Sandra hizo unos debates, aquí se incluyeron también en el plan de desarrollo cierto tipo de medidas. Se han aprobado alianzas público-privadas, se ha hecho renovación urbana y eso sin hablar de lo que aquí se aprobó en el presupuesto en el tema de subsidios para fomentar la construcción de vivienda nueva. Aquí se le ha ayudado a los constructores, pero también le hacemos un llamado a los constructores a la responsabilidad. El hecho que el distrito hoy no cuente con herramientas coercitivas no significa que ellos se puedan abstraer de la responsabilidad que tienen con los bogotanos. Es que no es ni siquiera una responsabilidad con el distrito, es con los bogotanos, con esas personas las cuales les compraron esas viviendas y que seguramente les compraron esas viviendas esperando espacios adecuados, parques, vías, espacios comunales adecuados para que ellos pudiesen desarrollar allí su proyecto de vida, que depende mucho también del sitio donde viven y donde habitan. Así que queremos también aquí dejar unas propuestas, doctora Úrsula. Nosotros sabemos que ustedes han venido trabajando, pero esto hay que meterle sistemas de información. Como muchos aspectos y muchos retos que tiene la administración, no podemos permitir que las zonas de sesión se sigan convirtiendo en un problema para la ciudad, pero especialmente para sus habitantes. Así que nosotros queremos proponerle aquí, doctora Úrsula, que usted estudie la posibilidad de crear un registro público de entregas de zona de sesión, porque es que la gente no entiende eso. Y a veces los urbanizadores les dicen yo ya entregué ese parque y no es así. Y entonces las personas van ante el distrito
ante los concejales a pedirles que les ayuden a gestionar el arreglo de un parque, la iluminación de un parque, y cuando se va y se hace la mesa de trabajo, pues uno se encuentra que el parque o la vía no ha sido entregada. Yo creo que hay que estudiar la posibilidad de incluir, sí, dirán, otro requisito más para los constructores, pero ¿qué hacemos si están incumpliendo? Si llevan 20 años sin entregar zonas de cesión, 20 años, constructoras reconocidas que siguen teniendo licencias para urbanizar sitios de aquí de Bogotá, y no es posible que hayan pasado 20 años y no hayan entregado zonas de cesión, no hayan entregado parques y vías a las comunidades. Entonces yo creo que hay que mirar y exigirles que tengan una póliza para que si no entregan, el distrito pueda contar con esos recursos, porque lo que está pasando, doctora Lucía, y nosotros lo comprendemos, es que ustedes tienen la posibilidad de ir a tomar posesión material, pero entonces si toman posesión material, entonces liberan al constructor de entregar el parque adecuado o de entregar la vía con los requerimientos que se necesitan para que sea una vía de calidad. Y esa es una barrera que hoy hay. Porque algunos dirán, sí, hay mecanismos legales, pues tomen posesión de los predios, pero entonces vamos a tomar posesión de un potrero cuando se sabía que ahí tenían que entregar un parque, y entonces después al distrito le toca construir el parque con los recursos de los ciudadanos, con los impuestos de los ciudadanos, a sabiendas que el constructor era el que tenía la responsabilidad de hacer el parque. Entonces yo creo, doctora Úrsula y doctora Lucía, que hay que ponerle a esto límites y controles. Aquí ha habido mucha zanahoria, ha habido muchas facilidades, especialmente en este gobierno, que también ha tenido como apuesta fomentar la construcción de vivienda en función del crecimiento del empleo, en función de la reactivación económica, pero también necesitamos que ellos cumplan. Y como lo expuse ahora, hay constructores que llevan más de 20 años que no han entregado zonas de cesión y hoy día están desarrollando proyectos. Hay un ejemplo exitoso, por ejemplo en Barcelona implementó un sistema de garantía de cumplimiento urbano, donde los urbanizadores pagan una fianza que solo es devuelta cuando las zonas de cesión son entregadas. Entonces va a tocar exigirle a los constructores que consignen un dinero y que si entregan se les devuelve, y si no entregan pues se les hace efectivo esa fianza, pero lo que no podemos permitir es que esto vaya en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Así que, doctora Úrsula y doctora Lucía, este es un problema que es un problema grave para los ciudadanos. Ustedes no se imaginan el problema que genera un predio que está allí sin deteriorado, sin iluminación, especialmente en las zonas populares de Bogotá, que es que aquí es donde yo quiero llamar la atención, porque lo que nosotros hemos visto y el patrón que hemos visto es que estos problemas se presentan en las zonas populares de Bogotá. Claro, las constructoras, cuando son proyectos en zonas de estratos altos, entonces ahí sí cumplen todo. Pero cuando son en zonas populares, entonces ahí sí le incumplen a la gente, y 20 años sin entregar un parque y 20 años sin entregar una vía, porque entonces son zonas populares, porque la gente no reclama, porque no tienen quien los represente. No, eso no puede seguirse permitiendo, y la administración del alcalde Galán tiene que ponerle coto a eso. Desde el punto de vista coercitivo, y estas constructoras que llevan más de 20 años sin entregar zonas de cesión, yo creo que hay que llamarlas y hay que decirles que la ciudad está preocupada, y yo no sé si hayan mecanismos, doctora Úrsula, y acá le hago esta pregunta para que ahora en las respuestas nos la diga, si hay la posibilidad de que no sigan con sus licencias de construcción hasta tanto no se pongan al día en la entrega de zonas de cesión, y eso hay que evaluarlo. Y que son los urbanizadores grandes. Aquí no estamos hablando de las licencias de construcción de la persona que tiene su lote ahí y va a construir su casita, no, aquí estamos hablando de los constructores grandes, que son los que urbanizan grandes espacios de nuestra ciudad. Así que les dejamos estas preocupaciones aquí a todos. Estamos muy preocupados desde la bancada del partido político Mira por esta situación que se está presentando en Bogotá. Doctora Úrsula, repito, esto hay que ponerle orden
hay que ponerle orden porque no es posible que desde el Consejo, desde la Administración, se brinden muchas garantías para que las constructoras realicen su actividad, pero que ellos no tengan un mínimo de responsabilidad con la ciudad, especialmente con los sectores populares de la ciudad. Así que, señor presidente, aquí dejo mi intervención para darle paso a mi compañero Fabián Puentes. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Samir, y le damos la palabra ahora al concejal Fabián Puentes.